¿Sabes que hay que ir a ver la tele o no? Porque él... ¿Qué? Hay que ir a ver la tele uno mismo. Bueno, igual tienes razón. ¿De qué? No, nunca fue así. No, es que hoy me voy. ¿Te follón ahora? No. Ponte y no camelino a ver si tenemos vídeo. Pásame el cable para... ¡Ay, qué lloro! ¡Ay, qué pena! ¿Dónde están los payasos? No están. Wiki, wiki. Wiki, wiki. ¡Ay, qué pena! ¿Por qué se paran los payasos?
Cuando yo era joven, las panadas se agarraban. Era que las agarraba el vuelo. Y ahora, pero por donde esté bien, pero cuando era joven, cuando era joven,
público e a tua familia están na tua casa, no teu teatro. E se non se ríen, pois, bueno. Ángel, límpate esa merda. Pero entón, vos sí que saberedes cal é o secreto da escaleta. Escrito en tinta invisible nun pergamino enrollado nunha rata dentro do sumidoiro encima dunha tartaruga dentro do peito dunha Os barea. números chungos na primeira parte. Sí, pero non os poñas todos xuntos, por favor, alterna, alterna. De onde sacades entonces de onde saco as ideas para as presentacións? De De internet. Señora. Nunca ditas que a idea non é original. E entonces cando se fai o ensayo xeral? Agora mesmo estás no ensayo xeral, pequena presentadora. E que fago se Arturo, Pablo e Manu están en todos os números? Ui, que tarde é! Deixei a comida no lume! E lembra, se lle tiras tartas ao público, que non sexan de espuma de afeitar. Hola. Que quen eres? Son o presentador das festas futuras. Aquí tedes público. No futuro hai festas, pero non hai público. É que ves facer? Pero presento. Sí. Son o clon de Arturo número 12, o modelo máis avanzado. A que ves? A darte un consello. Menos mal. Que vengo do futuro. Era algo moi importante, espera. Era algo moi importante, moi importante. Espera! Era algo moi importante, moi importante.
tenemos pues unas bonitas pelotas, para hacer 3 bolas y eso. Bueno, la semana que viene o dentro de 10 años o cuando volvamos por aquí, haremos una cama elástica con una bragatanga, ¿eh? Y hasta ese momento no se molestan, y ahí se va.
Da. Primera parte. Gracias.
Banda por eso.
Hola, boas noites. Antes de nada me vou apresentar, eu son o Dr. Peter Pan, do país de Nunca Mais. Estou aquí hoxe para facer unha clase práctica de educación sexual. Para esta práctica de educación sexual non é unha práctica de educación sexual individual, por lo tanto, vou precisar axuda dunha moza, dunha muller, unha nena non, que me axude a facer esta clase práctica de educación sexual. Bueno, pouco promoviado por aí. Vai ser rápido, son rápido. ¿Me puedes ayudar a ti, por ejemplo? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Mari Carmen, muy bien. Un aplauso para Mari Carmen, por favor, que me va a ayudar. Sí, tranquila. Vai ser rápido, non tens que facer nada, xa vai todo. ¿Y a tu primera vez? Bueno, esta clase de educación sexual ten 3 fases y tranquila que as 2 primeiras as fago eu só. Son os xogos preliminares. Para ello, trouxen aquí 2 elementos, 2 globiños. Esta primeira fase se chama habilidade lingüística. Ben, por qué? Porque non só as partes do corpo que todos coñecemos sirven para esta causa do sexo. Non. Se poden utilizar moitas outras partes, se poden botar moita imaginación. Entón, esta é unha demostración de habilidade lingüística. Lubricamos primeiro. E ahora va. Bueno, a segunda fase a fago eu só, respira, tranquila, non pasa nada. Esta é sexo nasal, porque non só os conductos que todos coñecemos sirven para isto do sexo. Non, se pode botar moita imaginación. Ya a tu primeira vez, cando besas unha destas, escapa. Bueno, como na primeira fase lubricamos. Sí. Si está seco, se insiste, Ahora sí. A mí me gusta. Venga a terceira fase na que precisaremos outro globiño. Aquí xa entras aquí. Tal. Bueno, ahora se silenciamos. Precisamos outro globiño. Un globiño de seguridade. Condón. Tens un condón aquí? Un preservativo? Non. Tira pelo. A ver, que mal exemplo para os nenos e as nenas que están aquí hoxe. A ver, por favor, alguén responsable, unha persoa responsable, un mozo, unha moza, que dé exemplo aos demais que teña un condón aquí, por favor. Dous apelos.
Deus é optimista. Bueno, menos mal. Un aplauso para Rafa. Gracias. Familia. Ben. Temos aquí observativo do Mari Carmen. Vamos, primeiramente, atención que isto é importante, a abrir o envase do observativo. É a súa primeira vez. Bien, bueno, non está mal. Ben, sacamos o preservativo. Isto, se utilizamos o preservativo no campo, na praia, nun lugar público, no que inglés da igual, non se tira o envase ao chan, se garda e se tira na casa. Moi ben, guardamos o envase, collemos o globiño de seguridade polo depósito, porque tengo un depósito. Ben, importantísimo que cando utilicemos un globiño de seguridade destes non quede aire no depósito. Importante, cando utilicemos un preservativo deste, pinchamos o depósito para que saia todo o aire para fora. As veces que queda claro. Importante. Ben, vamos a extender o preservativo completamente. Nunca os tiran tanto. Bueno, ou sí. Ben, e a continuación vas a colocar o preservativo no seu sitio. Vas a colocar y esto por si está pico. Importante. Bueno, imos a facer unha proba de calidade. Collemos o preservativo XXL como os meus. Cada un. Ben, imos ali. Ovalá. A mí me gusta moito chamar este número o número do Capitán Capullo. Ben, vamos a facer a proba de calidade. É bo. É caralludo. Para que rompa no te perdone, Merci. Ben, un recordo de... Bueno, fue rápido. Yo pensé que iba a hacer muerto. No me enteré. Ben, te voy a hacer un globiño, te voy a hacer un regalito. ¿Te gustan los globos? Sí. ¿Te gustan los cans? Sí, te voy a hacer uno. Venga. Este no. Este é un globiño máxico. Despois, se temos que facer algún tipo de habilidade, secamos as manos. Un globiño máxico. E vamos a facer un caniche. O caniche é cuestión de pelotas. Unha pelota, outra pelota, outra pelota, outra pelota. E ademais, este caniche ten un rabiño máxico, entón se pode facer moitas cousas con ele. Aparte da que vou facer agora. Vas a soplar forte como se fose a veliña do cumpleaños, pero tens que pensar un desexo, tío, que é importante. Tá? Ben, sopla forte. No, coño, que... Só aire, todo sudo. Va. Bueno, moi ben. E esta boliña é máxica tamén. E tamén podes facer moitas cousas con ela. Estes son os xogos de despois, sabes? Se foi moi rápido e tal. Podes meter a boliña na boca. Podes sacala. Podes...
uña. Podes coller coa man, poñela, podes tirar de lonxe, meter pola orella, pola orella de Mari Carmen, e este me ensinou un amigo de Vila García de Arousa. Ahí está. Bueno, espera. Podemos hacer outro animal. Vamos a hacer un animal típicamente galego. Como Don Manuel, ¿no? Toma. Una miñoca voadora. Fuerte aplauso para Mari Carmen. Gracias, Mari Carmen. Gracias por sentarte. Bueno, muchísimas gracias. Os espero próximamente para una segunda clase de educación sexual. Nos vemos en los bares. Hasta luego. Gracias.
Hace 2 años y un día que vivo sin él. Hace 2 años y un día que no lo he vuelto a ver. Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor. Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió. ¿Quién es? Soy yo, ¿Qué vienes a buscar? a ti. Ya es tarde, ¿Por qué? porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean. Estás mintiendo, ya lo sé. Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas. Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia. En busca de emociones un día marché, de un mundo de sensaciones que no encontré. Y al descubrir que era todo una gran fantasía volví, porque entendí que quería las cosas que viven en ti. Adiós, Ayúdame, no hay nada más que hablar. piensa en mí. Adiós, ¿Por qué? porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean. Estás mintiendo, ya lo sé. Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas. Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta.
Rematou, gracias por compartirla con nós. Este é o final da trampa e o cartón. Unha década, pecha o telón. Foi bonito mentres durou. Chegou o seu fim. Por agora, deixámo-lo assim. Festa do circo, quedamos assim. Não esqueças pensar em mim. Aqui foi onde cresci.
vos escoito. Chamo para decir que estás ben. Chamo para decir que estás ben. Chamo para decir que estás ben. Y xa nos veremos. Hasta aquí 10 anos. Moitas gracias a todos vos e a todos os que están aquí e ali atrás. E a festa e o circo continúa en outros lugares, en outros sitios, pero todo isto continúa. Collendo outra forma e continúa. Seguimos de festa!
en medio le damos siempre un poco de betún de Judea, lo que es el betún de Judea, lo que es la laja tapaporos, un poco de... Yo os diría que no seáis tímidos, que no escatiméis en la laja tapaporos, También le podemos dar un poco de gracia, Y aquí la tenemos. Bueno, para los que sois swing,
Xa van 10 anos. Vexo moitas caras novas entre o público. Pero queremos saber, estou falando exclusivamente de público para cantos de vos sea primeira festa do circo. Alguén llama luz de sala, por favor? Por favor, non nos podes dar luz de sala, somos canto primeira festa do circo. Vaya. Pero cantos de vos estiveste de salud de público, por favor, son. Cantos de vos estivestes en dúas ou en máis festas do circo? Dúas ou máis? Ai, moitos asiduos, que paciencia. Cantos de vos estivechedes en 5 ou máis festas do circo? 5 ou máis? Aguerridos, moi aguerridos, vale? Unha última pregunta. Quen de vos estivo nas 10 festas do circo? Quen veu as 10? Quen veu as 10? No. Como público, que non fixera nada, que non participara ni vídeos, ni carteles, ni escenografías. Levántalo de sala, por favor. Só unha persona, vaya. Por favor, podes vir un momentiño para aquí. Sí que podes, sí. Ven, por favor. Temos unha cousa para ti. Como te chamas, Laura? Temos un regalo para ti. É un trivial da festa do circo. Ben, disculpa, como te chamabas, Laura?
Aí tes o tabeleiro e a caixa, as preguntas xa as damos a semana que vem. Vale. No, espera, para, por favor, por favor. Imos de dar un aplauso ao público que hoxe ten o nome de Laura, ok? Representante do público. Moitas grazas por estar aquí tamén. Señor. Sí, señor. Paquetazo. Paquetazo. Happy birthday. Happy birthday, Circus Party.
fin da primeira parte.
Concéntrate. 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 This is the last one circus party. ¿Dónde vamos, payaso? ¿Dónde vamos, payaso? ¿Dónde vamos? Concéntrate. Sí, nena, hay que ir rematando. No, pero si para mí acaba de empezar. Sí, ainda non o podo creer. Ei, sabedes que esta é a última festa do circo? Hostia, Marta, acabano de decir. Prefiro morrer ou matar a pasar sen actuar, sen luces, sen purpurina. O que quero é cantar, non quero pedir máis subvención cultural. A carpa se está a afogar, a tramoia estáse a piques de suicidar. E ao final
ya no queda más. ¡Tanta! Empieza el rumor. Neste escenario eu crecín como artista. Picáchelo, crecín como artista. Ao público non lle está gustando, da igual. A tomar polo cu! Vou facer o número máis curto da historia da Festa do Circo con todos vos aquí. Javi, tallo play! Ha decidido que ninguno de los finalistas reúne las condiciones para el premio. Por lo que este se declara desierto. Otro año será, chavales. ¿Qué mierda de fiestas es esto? El circo del sol,
Muchas gracias a todos por estar hoy. Nos veremos. Hasta aquí ya estamos. Muchas gracias a todos vos y a todos los que están aquí y allá atrás. La fiesta y el circo continúa en otros lugares, en otros sitios, pero todo esto continúa. Cogiendo otra forma que continúa. Seguimos de fiesta.